uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Voy a leerlo hasta allí. Ocurre algo en ese versículo 1. ¿Qué pasa? Le dicen los discípulos a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. Dice que Jesús estaba en cierto lugar, no dice que estaba en el templo o estaba en un monte, estaba en cierto lugar. ¿Y quiénes lo estaban viendo? Los discípulos. Y los discípulos le dicen: Jesús, enséñanos ¿a qué? A orar. Pero me gusta algo que veo en este versículo, y es que ellos le dicen: enséñanos a orar, así como Juan enseñó ¿a quién? A sus discípulos. Y para este primer punto que estoy tratando, quiero decirles algo. Nosotros podemos aprender a orar, o nos enseñan a orar con el ejemplo. Entonces, podemos aprender a orar a través ¿de qué? Del ejemplo. Jesús dio un ejemplo, ¿a quién? A los discípulos. Y ese ejemplo que le dio a los discípulos los llevó a que ellos le pidieran el orar. ¿Cómo es que tú oras, Jesús? ¿Cómo es que tú haces eso? Sabemos que Juan también ora, pero algo tiene de importante tu oración que nosotros queremos que nos lo enseñe de esa manera. Ahora, ¿cuántos en su familia son un modelo de oración? Y me gustaría que usted así, con todo, porque las cosas buenas tienen que aplaudirse, ¿cuántos se pueden levantar y decir: soy un modelo de oración en mi casa? Hay aquí mujeres y hombres de oración en su familia. Ahí hay una que se levanta, muy bien. 2, ¿quién más? Quiero que le den un aplauso a esos que se levantaron valientes y dijo: sí, yo lo hago, muy bien. Porque la oración que nosotros hacemos en nuestra familia, ellos la tienen que ver como un ejemplo, al punto que nuestros hijos, al punto que el esposo o la esposa le diga a ellos: oiga, enséñeme a orar, ¿cierto? Nosotros en los grupos de vida tenemos intercesores, nosotros en el grupo de vida oramos, y entonces hay mucha gente que dice: a mí me gusta venir a este grupo porque cuando ustedes oran uno siente que las cosas le van mejor, me gustaría aprender a orar como ustedes. Le están diciendo a uno que enséñeme a orar, porque esto es un modelo. Yo aquí voy a hacer un alto. Resulta que en una ocasión había una reunión general aquí en la iglesia, y entonces había un grupo de hermanas. Entonces, cuando, venga, vamos a orar por esto, vamos a orar por lo otro. Entonces se acercó una señora de la cabeza y le dijo a ellas: venga, ¿ustedes por qué oran tanto? ¿Ustedes de qué grupo vienen? Entonces ellas dijeron muy felices, sonrientes, con una así: venimos del grupo de la hermana Omaira. Y dijeron: ah, sí, allá oran por todo, qué pereza. Pero es que yo he aprendido que hay que orar por todo y sin cesar. Yo me imagino a Jesús orando, ¿por qué? Por todo. Jesús se levantaba muy temprano y ¿qué hacía? Oraba. Jesús iba caminando, pero ¿qué iba haciendo? Iba hablando con el Padre, porque la comunión de Jesús con su Padre era demasiado estrecha, al punto que él lograba hacer que los demás dijeran: oiga, todo lo que Jesús hace, ¿cómo le sale? Muy bien. Porque es que la oración nos impulsa a ver el reino de los cielos haciéndose una verdad delante de ¿quién? De nosotros. Los discípulos le dijeron: Jesús, enséñanos a orar. O sea, tenemos un modelo claro de qué es orar. Vemos a otros que oran, pero enséñanos cómo tú oras. Yo aquí quiero hablarles algo. Todos nosotros venimos de nuestra iglesia tradicional. Yo fui católica y a mí me enseñaron a rezar. Y siempre he visto un modelo de oración en mi casa, y es mi madre. Y me acuerdo que en una ocasión ella nos sentaba, para este tiempo de mayo, nos sentaba a las 3 hijas en las sillitas y hacía la oración a la cruz. Y era chistoso porque nos sentaba allí
y teníamos que repetir 1000 veces Jesús. Y entonces nosotros nos sentamos, mi mamá decía, bueno, era una oración, una repetición ahí, decía, conmigo no contarás porque el día de la cruz repetiré 1000 veces Jesús. Usted no me lo va a creer, pero repetíamos 1000 veces Jesús, mi madre y nosotras, siendo niñas. Y eso cabeza pegada con cabeza, Jesús, 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 y empezaba el otro pedacito de la oración, del rezo. Yo vengo de la iglesia tradicional, pero cuando aprendí qué es la oración, entendí que el que me escucha es tan sabio, es tan inteligente, es tan amado de mi vida que Él quiere que yo le hable y le cuente y le diga las cosas que están pasando. Por eso esos discípulos le decían a Jesús, Jesús, enséñanos a orar, pero no queremos orar con vanas repeticiones, no queremos orar como muchos oran, que repiten cosas pero como que no funciona. Pero Jesús, usted lo hace y sí que, sí funciona. Entonces Jesús, con su ejemplo, le enseñó a orar a estos varones. Vayan conmigo al versículo 2. Pero ocurre algo cuando ellos piden orar. Jesús les da unas instrucciones de cómo se debe orar. Nosotros como padres debemos de dar un modelo y un ejemplo a nuestros hijos. Y nuestros hijos aprenden lo que como padres les enseñamos. Si como padres nosotros le enseñamos a nuestros hijos a orar, créanme que ellos pueden estar en el lugar en donde se encuentren, que ellos van a hacer una oración como nosotros le hemos enseñado. En este tiempo las familias deben de volver al tiempo de la oración, pero no la oración de la repetición, sino de esas oraciones que uno se asombra y dice, ay, sí funcionó, porque eso a ellos los motiva, los impulsa a que realmente la vida de oración es una vida que es agradable, que es amena. Muchos que venimos de ese tiempo tradicional de rezar, pensamos que al Padre le agrada la repetición y al Padre no le gusta la repetición. Al Padre le gusta que le abramos el corazón y le digamos que el único que puede estar allí es Él. Y como segundo, ¿cómo podemos decirle a Jesús que nos enseña a orar? Que nos enseña a orar a través de la instrucción de la palabra. Y ese es nuestro segundo punto. Jesús nos enseña a orar a través de la instrucción de la palabra. Por eso en el versículo 2 dice así, y Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Cuando oréis, oréis ¿cómo? Así. Él no está dando Él no está diciendo repitan esto, no, está diciendo mire, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. ¿Cómo les dijo? ¿Quiénes me acompañan? Padre nuestro, ¿que estás en dónde? En los cielos. ¿Qué más es? Es santo y sea tu nombre, como lo es. ¿Cómo es el nombre de Dios? Santo. Cuando Jesús da esa instrucción, le está diciendo a los discípulos, discípulos, algo que yo hago cuando oro es que no puedo dejar de reconocer en cada momento de mi oración que Dios es ¿qué? Santo. ¿Cómo es Dios? Santo. ¿Cómo usted ora? ¿Cómo usted se presenta? ¿Cómo usted dando un ejemplo cuando va a orar delante de sus hijos? ¿Tiene la actitud correcta? ¿Se despoja de todo lo que está a su alrededor? ¿Tiene la libertad de apagar el computador? ¿Tiene la libertad de apagar el televisor? ¿Tiene la libertad de dejar esos aparaticos a un lado y decir, mi amor, siéntese aquí, vamos a hablarle a la persona que es santa, la persona que es sobre todas las cosas, al que es digno de decirle que es el todo? Cuando hacemos esto, entonces ellos comienzan a ver a Dios ¿con qué? Con honra, con exaltación, con adoración, pero sobre todo con reverencia. La oración necesita un acto ¿de qué? De reverencia. Porque Dios es Padre y uno a los padres los respeta, ¿cierto que así dice la palabra? La instrucción que dice la palabra es que los hijos deben amar a sus padres y deben de respetarlos. La instrucción que la palabra dice que es Dios es que Dios es el Señor de todas las cosas y lo amaremos con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ¿qué?
nuestro corazón. O sea que el momento de hablarle al Padre es un momento en donde yo estoy solamente ¿para quién? Para Él. ¿Cuántos se reúnen a orar con su familia y el teléfono timbra? Vaya papito, vaya conteste, no importa, vaya conteste. Irreverencia. A mí me da risa, en mi casa yo no llamo nunca los jueves en la mañana. Anteriormente no llamaba los viernes, ni tampoco llamaba los miércoles, porque el teléfono se puede morir timbrando y nadie contesta. Mucho menos en la mañana, porque en la mañana hay tiempos de oración. Mi madre se reúne con muchas personas a orar y ese teléfono timbra, y yo no, está ocupada, yo no llamo, porque sé que ella no se va a levantar a contestar un teléfono cuando le está enseñando a muchos cómo es la oración. ¿Cuánto más lo tenemos que enseñar con quién? Con nuestros hijos, que es lo que Dios nos va a pedir, cuentas, herencia de Dios, ¿quién es? Los hijos. Así que Dios le va a decir, enseñó a sus hijos a orar como yo te enseñé a ti a orar. ¿Qué más enseña Jesús a través de la instrucción de la palabra? Él dice lo siguiente: venga tu reino, ¿a dónde? Aquí a la tierra. Hágase tu ¿qué? Tu voluntad en el cielo, como así también se hace ¿en dónde? En la tierra. ¿Será que a Dios le dan el segundo plano allá en el cielo? Ah, sí, Dios. No, Él es el único. Por eso que la voluntad del cielo se haga ¿en dónde? Aquí en la tierra. Si Dios en el cielo es único, es el Señor de todas las cosas, es el que reina allá, también debe de reinar ¿en dónde? Acá. ¿Qué otra instrucción da Jesús para que podamos orar? Dice, el pan nuestro de cada día, dándolo ¿cuándo? Hoy. Quiere decir que esa es una oración de agradecimiento, es un reconocer, Dios, hoy estoy aquí, gracias, gracias porque me sustentaste, gracias porque me guardaste, gracias Señor porque aquí estoy con todos los míos, gracias porque lo que ayer te pedí, hoy lo veo cumplido. Eso es una acción ¿de qué? De gracias. ¿Quién de ustedes que le den un pan en la mañana, usted dice, ¿para qué me da pan? ¿Usted qué da? Gracias, gracias. Y al Padre hay que darle gracias. Jesús dijo, la oración es efectiva cuando usted da gracias por lo que ha recibido. ¿Usted está enseñando a sus hijos a ser agradecidos con el Padre? ¿Le está enseñando a sus hijos a que reconozcan que no es porque ustedes son los superpapás, sino que ustedes dependen de Dios para ser para ellos unos superpapás? Porque esos principios deben de hacerse. Pero Jesús también dijo algo especial, versículo 4. Perdona nuestros pecados, como también yo perdono a mis ofensores. Los hijos son una esponja, absorben todo lo que ven. Y ellos ven cuando el papá y la mamá dicen, ore usted, no ore usted. ¿Y por qué yo? Pues hágalo usted. Porque hay un corazón que está de pronto sin perdón. Porque hay un corazón que de pronto algo pasó, tuvieron un inconveniente de ellos como pareja y quieren orar y los niños dicen, venga, pero aquí no hay un ambiente como para que yo crea que esto es agradable. Perdona nuestras ofensas, como yo también perdono ¿a quién? A mis deudores. Dice la palabra que la esposa y el esposo son una carne, instrucción. Y dice la palabra que esos dos ya vienen a ser uno y que la oración del esposo debe santificar a la esposa y la oración de la esposa al esposo, si él no fuere ¿qué? Convertido. Pero también dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea que los esposos, por mucha dificultad que tengan, no pueden irse a dormir estando ¿en qué? En dificultad. Porque cuando se levanten a hacer un devocional al día siguiente, ¿qué le van a enseñar a los hijos? ¿Honrar al papá? ¿Decirle gracias? O sencillamente, rápido, termine la oración rápido. Ellos lo ven y lo aprenden. Jesús dijo, cuando ustedes oren, deben de reconocer que hay perdón y que si ustedes han fallado, deben de también pedir ¿qué? Perdón y perdonarse. Una oración de perdón hace que evitemos tropiezos en el camino. ¿Cuánto tiempo lleva usted orando por algo y no ha venido la respuesta y pensamos que Dios es sordo, que está por tardanza? No,
es porque hay estorbo en la oración. Y Jesús dice, y algo que trae estorbo es la falta de perdón. ¿Están ustedes en esa dirección? Para que Jesús nos enseñe a orar de la manera correcta, debemos de perdonar. Dice también aquí en el versículo 4, perdona a todos los que nos deben, los deudores, los que nos han hecho daño, y no nos metas ¿en qué? En tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Una oración, cuando la hacemos al Padre, reconocemos que pecamos, reconocemos que fallamos, le pedimos perdón, pero le decimos, Señor, guárdanos para que esas cosas no se vuelvan a ser presentes, porque no fue agradable haberlo vivido. Y Él nos guarda de no caer otra vez ¿en qué? En esas cosas. Y eso nos lleva a un transformar del corazón. Jesús dijo, deben de orar con la palabra. ¿Cuántos aquí saben orar con la palabra? Y si usted dice, no, yo siempre digo gracias papito Dios, usted es muy especial, te bendigo, te adoro, gracias, muy bonito por lo que hizo, hasta luego. ¿Oró con la palabra? ¿Glorificó a Dios con la palabra? La instrucción es como Jesús dijo, que la palabra more en ustedes para que puedan orar como yo les digo que ore. Orar con instrucción de la palabra. Y dice aquí, en el final del 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos ¿de qué? Del mal. Cuando nosotros estamos allí, frente a esos tiempos de oración con nuestros hijos, entonces nosotros logramos hacer algo, logramos que ellos también aprendan palabra, logramos que ellos también aprendan a tener los dichos de Dios en su boca. Hay niños que les gusta leer, hay otros que no les gusta leer, pero algo que ellos aprenden es que dicen, yo he escuchado que mi abuela, yo he escuchado que mi mamá, yo he escuchado que mi papá ora así. Y cuando uno ora con la palabra, ellos terminan también tomando la palabra en sus corazones. Deuteronomios capítulo 6 dice algo, repetirás estas instrucciones a tus hijos, estando en el camino, al levantarse, al acostarse, estarán como señales frontales en tus ojos y como señal en tu mano, y siempre guardarás esas palabras, ¿en dónde? En tu corazón. Dios manda que repitamos la palabra, ¿a quiénes? A nuestros hijos, pero no que hagamos vanas repeticiones de oraciones y de lamentos que ellos los bloquea para hablarle al Padre como lo que Él es el dueño de todas las cosas. Amén. Les voy a contar aquí algo que yo hice con mi hijo. Cuando mi hijo comenzó ya a entender así las cosas del reino, yo le dije, Juan, tu padre es Dios. Juan, tu papá es Dios. Juan, y eso todo el tiempo, Juan, dice la palabra que Él es Dios y es Padre. Y un día mi hijo me confrontó y me dijo, mami, yo veo a Dios como mi papá, pero le voy a decir algo, que Dios no lo escuche. Me dijo así, pero mamá, yo necesito a mi papá. Y yo dije, ahí sí no puedo hacer nada. Pero le dije algo, Juan, pero dice la palabra, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Dios te recoge. Aún eso que tú estás sintiendo hoy en tu corazón, mi Padre del cielo lo llenará. Y se lo dije con tanta convicción. Amén. Amén. Se lo dije con tanta convicción que mis oraciones jamás son de miedo. Yo no oro diciendo, ay Dios mío, ¿qué va a hacer de mi hijo? No, yo digo, Señor, lo que tú tienes en tu voluntad, tú la cumples porque tú eres Dios. Y tú dijiste que mi hijo era un hijo para la gloria tuya. Y comienzo a orar en exaltación, en adoración, y yo veo que todo está súper bien, porque los tiempos para los jóvenes que están ahora son muy malos. Por eso, padres, ustedes tienen que comenzar a llevar una vida de oración. Y perdónenme que yo utilice esta expresión, tienen, porque en este tiempo los jóvenes y los adolescentes y aún los niños están muy al acecho del enemigo. Y si usted como padre se siente feliz de la herencia que Dios le ha dado, yo no sé cuántos hijos Dios le dio, si 3, si 4, si 5, dice que dichosos los que llenaron su aljaba ¿de qué? De ellos. Por favor,
saquen tiempo de oración por los hijos. Amen esos hijos a través de la oración. Busquen tiempos de intimidad con Dios, pero tiempo de intimidad con ellos. Siéntelos allí y hagan que ellos escuchen que ustedes dicen: Dios, gracias por mi hijo, por mi hija. Son especiales, son excelentes, son para ti, Señor. Ellos miran y se ríen porque dicen: todo eso es lo que yo voy a hacer, yo no me lo imagino. Pero tanto que nosotros declaramos oraciones en bendiciones a ellos, que ellos terminan convenciéndose que el Dios de toda exaltación, del Dios de toda adoración, es el Dios que cumple promesas aquí en la tierra. Amén. Pasar esos tiempos devocional con los hijos es un tiempo de altura, de protocolo. No son momentos así. No, son momentos en donde ellos digan: vamos a buscar al que realmente es el digno de toda exaltación. Creen ese ambiente ustedes, papás, créenlo. Que si usted tiene un grupo de vida, que sea el día oficial del grupo de vida. Puede haber partido de fútbol, pero espérese, primero Dios y luego el partido de fútbol. Y cosas así. ¿Por qué? Porque es necesario que este modelo, este ejemplo con el cual Jesús enseñó a sus discípulos, vuelva y se retome en este tiempo en las familias que hoy gozamos. No nos llamamos familias sacerdotales por nombre, nos llamamos familias sacerdotales porque Jesús es el sumo sacerdote de nuestra vida. Y necesitamos en este tiempo volver a esos momentos de intimidad con Jesús. Jesús permanecía orando a largas horas de la noche, muy temprano en la mañana y todo momento. Aún hasta el punto de ir a la muerte, Él pidió a sus discípulos que oraran, ¿cierto? ¿Oraron? ¿Sí oraron o no? ¿Cómo los encontró? Dormidos. Y Jesús dijo: ¿no habéis podido velar? Yo creo que en ese momento Jesús dijo: ¿a dónde está la instrucción que les di? ¿A dónde está lo que les enseñé? Pero Jesús sabía que ellos terminarían haciéndolo, porque Jesús tenía claro que lo que les enseñó no pasaría, porque lo que el Padre enseña nunca se borra. Lo que ustedes como papás enseñen nunca se borra de la vida de los hijos, y más cuando son cosas dignas de imitar. Jesús sabía que ellos lo harían. ¿Usted quiere empezar a tener tiempos de oración con Dios? Tiene que haber una necesidad en usted, una necesidad que lo lleve a los tiempos de intimidad. Y si usted dice: no, yo oro por muchas cosas, ya vamos para allá, pero inicialmente en la casa, amén. ¿De qué sirve ganar a muchos si yo pierdo mi casa? ¿De qué sirve yo decir que oro por muchos si los míos no se sienten en cobertura? Ellos son primero para luego dar a otros, ¿bien? Por eso tenemos que manejar una vida, tener una estructura de vida de oración. Yo quiero que usted haga conmigo algo esta mañana, ponga su mano en el corazón, diga: yo quiero, anhelo, deseo una vida de oración. Porque es que la oración es un estilo de vida, amén. La oración es un estilo de vida. Hay personas que piensan que la oración es aburrida. En una ocasión yo le dije a un grupo de hermanas: las quiero convocar a ustedes para intercesión. Ay, no, póngame más bien a hacer otra cosa. Yo dije: bueno, bien, mejor que me dijo que no querían, porque quiere decir que estas señoritas no oran. Entonces, vamos a aprender ¿a qué? A orar. La oración, cuando usted la presenta aburrida, nadie quiere estar ahí. Voy a contarles una anécdota en mi familia. No hay que enseñarle solamente a orar a los hijos, también ¿a quién? Al esposo y a la esposa. Resulta que nosotras hacíamos, ya siendo cristianas con mi madre, espacios de oración. Entonces le decíamos: papá, siéntese con nosotros que vamos a orar. Entonces mi papá decía lo siguiente: es que su mamá ora muy largo. Entonces: papá, Chito, no, es que él ora muy largo. Entonces él decía: déjeme orar a mí primero, o sea, yo salgo de la oración y que ella se demore. Entonces nosotros hacíamos algo: empezaba mi mamá, mi papá, y así iba pasando por todas las hijas. Entonces mi papá decía: yo empiezo primero para salir de eso, ¿cierto? Pero él tenía que quedarse sentado. Entonces oraba mi hermana Patricia, oraba Lina, oraba yo, oraba mi mamá sellaba la oración.
Entonces mi papá decía, ustedes se demoran mucho orando, porque para él eso no era un qué, un deleite, para él no era un disfrutar, ¿sí? Para él eso no era, pero terminó aprendiendo a qué, a orar. ¿Y sabe cómo Dios nos mostró que él aprendió la tarea? Mi hermana Gilma Patricia tuvo su segunda bebé, nació prematura con 6 meses y medio, los médicos dijeron que no tenía una posibilidad de vida, entonces ella llamó a la casa para contar que esa noticia estaba muy mal y la persona que recibió la llamada fue mi papá. Entonces mi papá está muy afanado porque decía que su mamá esté aquí porque ella es la que ora y Dios la escucha, pero ¿quién recibió la noticia? Y entonces mi hermana le dijo, papá, me le están dando horas de vida a la niña. Papá, por favor, oren, yo estoy muy mal, oren. Sí, mija. Cuando llegamos, tenía puestas las sillas, tenía la Biblia en la mitad de la mesa y dijo, sentémonos a orar, porque Entonces mi mamá le dijo, muy bien, empiece usted. Y ahí sí se puso a orar, lloró, clamó, dijo palabra y nosotros, gracias Señor, porque a los que aman a Dios, todo les ayuda bien. Mi papá es un hombre de oración, pero él no es de la oración pública, él es de la oración del secreto. Y yo como hija paso así, miro, yo lo veo sentada en la cama, él con la Biblia abierta, leyendo y orando. Y yo digo, bien, pero hay otro paralelo de esa familia, y es la mujer que ora por muchos, y es la mujer que está al teléfono orando por uno, por el otro, por el otro. Pero todos aprendimos a orar y todos sabemos que sin oración nada funciona. Tiene que haber alguien en la casa que se pare con una firmeza, con una perseverancia, con una constancia de oración, que los demás terminen diciendo, oremos porque es lo que hay que hacer primero. Jesús dijo, orar en todo tiempo, ¿y qué más? Sin cesar, por favor. Y orad y velad porque es necesario. La carne es débil, pero el espíritu está ¿qué? Dispuesto. La vida de oración es una vida muy importante. La persona que aprende a llevar una vida de oración es una persona que inspira a otras personas. ¿Por qué? Porque dices que cuando ora, yo escucho lo que ora y lo que ora realmente ¿qué? Agrada al Padre porque sucede, viene la respuesta. Cuando usted ore, no haga vanas repeticiones. Entienda, es una oportunidad de decirle al Padre, Padre, aquí estamos tú y yo. Me siento que estoy sola, pero aquí estoy con otra multitud que también te quiere decir que te ama. Es tiempo mostrar esas vivencias de la palabra en hombres y mujeres. Vuelvan conmigo al texto porque voy a terminar con esta palabra. Y dice aquí, versículo 5, Jesús no solamente les enseña a orar con la palabra, sino que le pone modelos de cómo también hacer práctica la oración. ¿Quién de vosotros tendrá un amigo e irá a él a medianoche y le dirá, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de camino y no tengo qué ponerle delante? Y él desde adentro respondiendo dijere, no me sea molesto, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama, no puedo levantarme a dárselos. Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, ¿por su qué? Sí, por su inoportunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. Ponga ahí en sus apuntes, regla de oro. Hay que pedir, hay que tocar, pero también hay que buscar. Usted no pase hambre, no se esté poniendo así delgadito, raquítico por la falta de oración, pues pida. Hay personas que pueden tener la necesidad y no piden. Hay personas que pueden estar con allí y por el temor o por el miedo de que otras personas juzguen su espiritualidad, están pasando momentos de dolor, de desierto en sus vidas. Pero usted sabe que hay personas que oran
¿por qué no le dice a esas personas, me enseña a orar? Si usted hoy aquí está pasando por una necesidad y siente que ya no puede más, pero le da pena o quiere que no lo juzguen porque usted no ora, porque no quiere que le digan que lleva años en la palabra y que usted no sabe orar, pues es mejor uno ir y hacer allí un llamado, hacer una búsqueda, tocar una puerta, pero saber que cuando lo hago viene una respuesta. ¿Por qué pasar solo situaciones cuando Dios quiere ponernos alrededor personas que oren por nosotros? Y esas personas se llaman los intercesores. El intercesor no es el que a usted le arregla la vida, el intercesor es el que lo acompaña a usted en su necesidad, pero el que está pidiendo, el que está buscando, el que está ahí presente, ¿quién es? Yo que lo necesito. Por eso más adelante Jesús dice que nosotros, siendo malos papás, sabemos darle buenas cosas ¿a quién? A los hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos y que cómo es? Bueno, entonces nosotros tenemos que vivir esos tiempos de pedir, de buscar y de tocar puertas para que venga la bendición.